Continuamos estas series de videos tutoriales sobre las metodologías de desarrollo web. En esta parte relacionada a Vue, analizaremos cómo se desarrolla para sus diferentes modelos que incluyen la obtención de requerimientos, los casos de uso, el diseño conceptual navegacional, el diseño de la presentación, diseño de la infraestructura y la integración y pruebas con servicios. Entonces, ya hemos abordado que Vue incluye el diseño conceptual para definir lo que el sistema abordará, qué es lo que necesita tomarse en cuenta, qué se debe rediseñar considerando el concepto actual, si existiese ya una aplicación o solamente el concepto donde se desarrollará basado en el problema u oportunidad. Considerando entonces esta arquitectura para la web, necesitamos definir el problema y elaborar la solución. Entonces, a través de la visión que nos permite Vue, trataremos los requisitos dentro del contexto y tomar decisiones que permitan avanzar en el desarrollo del sistema web. Para ello es necesario conocer las actividades del negocio y enfocarse en los procesos y el usuario. También hay que considerar ubicaciones, capacidades y expectativas. Esto es similar al análisis de las actividades para los procesos de negocio. Esto se expresa con los casos de uso tradicionales. Entonces, conociendo los perfiles de usuario, esto nos permitirá saber los actores del sistema, las personas que van a utilizarlo o que ya lo utilizan y sus roles que juegan en la interacción con el mismo. Hay que considerar también actores externos que interrelacionen con los actores internos. Los actores deben nombrarse con un nombre referente y que indique la acción o acciones que puedan desarrollar. Además, identifique los límites que tienen con el sistema. En los escenarios de uso se requieren conocer el contexto y el proceso de negocio, cómo se debe desarrollar. Para ello debemos considerar los datos recolectados y la aplicación del documento que nos permita modelarlo paso por paso. Para los escenarios podemos utilizar la construcción a través de proceso de flujo de trabajo, una secuencia de tareas o en un ambiente físico. Cuando se hace uso de modelos de procesos de flujo de trabajo, se crean escenarios que muestran cómo los trabajos son ruteados en la organización, indicando condiciones para que ese trabajo se desarrolle de un área a otra y lo que puede necesitar como prerequisito o precondiciones y poscondiciones antes y después de dicho proceso. Si lo vemos desde el punto de vista de secuencia de tareas, se deben considerar acciones o secuencias donde el usuario las efectúa como parte de una actividad dentro de su quehacer, ya sea de forma estructurada o no estructurada, identificando el escenario
y la persona que ejecuta cada actividad. En el modelado por ambiente físico se considera el lugar donde la aplicación se usa, y esto afecta su diseño, pues las actividades se relacionan con el ambiente físico propiamente y necesitamos conocerlas por los datos que pasarán de una ubicación física a otra. El caso de los diagramas de uso, de los casos de uso, estarán basados también en los escenarios de uso, creando casos de uso de manera que pueda hacerse una idea clara de las funciones que pueda tener el sistema y cómo se realizan estos procesos. Todo esto se integra en un único diagrama de casos de uso que modela la vista de los casos de uso del sistema dentro del contexto del sistema, subsistema o clase. Cuando modelamos el contexto, entonces consideramos todo el sistema con sus límites y actores que interactúan, especificando sus roles. Cuando modelamos los requerimientos del sistema desde el punto de vista externo, usamos un diagrama de casos de uso para observar el sistema completo usando el enfoque de caja negra, solo viendo las reacciones del sistema a las cosas externas, pero no viendo cómo trabaja en su interior. Observemos una figura rica de cómo es el proceso de un sistema de forma manual y de forma digital. Entonces, cuando ya el sistema ha migrado a la nube o al internet, se necesitarán diferentes terminales que se conectan a la web para acceder al servidor web, donde se encuentra alojado el sistema de información web. Y este servidor web se conecta a la base de datos para ejecutar las diferentes transacciones. De ahí podemos abstraer hasta el momento los datos que nos permitirán crear nuestro diagrama de clases, considerando las diferentes clases y su relación entre ellas, al igual que su cardinalidad. Un diagrama ya más detallado incluiría las clases, sus atributos y métodos y su cardinalidad. Entonces, con esta información de un sistema anterior, podemos proceder a modelar los casos de uso, indicando el nombre, precondiciones que pudieran existir para este caso de uso, la secuencia o flujo normal de pasos que ocurren y una variante o flujo alterno en caso de ocurrir eventos no comunes. También se le indica el propósito a este caso de uso. Ahí tenemos otro ejemplo donde se define igualmente el nombre, precondiciones, flujo principal y flujo alterno, y graficamos a través de los artefactos de UML el diagrama de caso de uso de ejemplo de inicio de sesión, donde se observan los actores, sus roles y sus casos de uso que pueden ejecutar. Entonces, para el diseño conceptual hacemos uso siempre del diagrama de clase
y comenzamos a tomar en cuenta el tipo de relación, sea asociación, agregación y los diferentes tipos de jerarquías entre las clases que pudieran ser algún tipo de herencia. Entonces, nuestro diagrama de clase inicialmente muestra solo los nombres, la cardinalidad y la relación entre clases. Podemos hacer uso de un diagrama de secuencia para complementar el modelado del proceso. Observamos también un diagrama de colaboración del UML tradicional, donde colaboran los actores para ejecutar diferentes tareas. También tenemos el diagrama de espacio navegacional, el cual corresponde a las clases navegacionales con su nombre y su diferente tipo de enlace que los relaciona, bien sea un enlace de proceso o un enlace de navegación. Ya un diagrama de navegación para la gerencia podemos observarlo y encontramos las diferentes clases navegacionales con sus diferentes enlaces y simbología, que más adelante detallaremos sus características. Entonces, según la simbología del diagrama anterior, podemos observar que las clases poseen diferentes iconos en su esquina superior derecha. Estos corresponden a la clase navegacional, el cual es un rectángulo cerrado. El índice son 3 líneas, similar al tradicional menú de hamburguesa de la aplicación móvil. Una visita guiada, el icono del menú, el icono para ejecutar o indicar que hay una consulta y cuando es una clase de proceso. Entonces, esto lo trabajaremos siguiendo el orden de UE. Para el modelo necesitamos 2 fases. Primero, el modelo de espacio de navegación, que sería la vista del modelo conceptual con las clases y el modelo visitable a través de enlaces navegacionales. Es decir, este modelo del espacio navegacional contiene los objetos que pueden ser navegados a través de la perspectiva del diagrama de clase. Y mediante este se utilizan las clases navegacionales, que serían las mismas clases del diagrama UML, pero enfocadas a la navegación. Luego, en el modelo de la estructura de la navegación se indica si puede ser visitado y con los objetos que pueden ser visitados, es decir, alcanzados a través de diferentes formas navegacionales, como por ejemplo enlaces de hipervínculo. En este caso, en los diseños navegacionales se pone o se indica el camino que se sigue dentro del sistema web para realizar funciones del sistema según los usuarios. Entonces aquí debemos poner nodos, trayectorias, y eso resultará en el modelo de estructura navegacional, el diagrama de clase y otros elementos de la metodología UE. Por ejemplo, en los elementos de navegación típicamente encontramos una clase navegacional, un enlace de navegación
y por ejemplo podríamos encontrar la clase correspondiente a esa navegación. Entonces, la clase navegacional o de navegación es el nodo visitado cuando se navega, y eso corresponde a la clase del diagrama de clase. Y el enlace de navegación serán los objetos accedidos por fuentes de navegación. Por ejemplo, podemos ir de nuestra página inicial a nuestra página de libros a través de un enlace de navegación. También se puede visitar los productos, el carrito de compra, y este nos puede llevar a la compra de algún elemento. Este puede detallar un enlace de navegación para los productos, y también la página inicial nos puede llevar a un enlace de los clientes que irá a las órdenes y a cada uno de los elementos establecidos en una orden de compra. Entonces, luego el modelo de la estructura navegacional, que es el segundo paso, es una mejora incluyendo las estructuras de acceso, dentro de las cuales podemos incluir los destinos navegacionales, que pueden ser un índice, una visita guiada, una consulta o un menú. Ahí se observan algunos elementos navegacionales, y muchas gracias por prestar atención. Continuaremos con la metodología en los próximos videos tutoriales.